Sería octubre, como a las 8. No se veía gran cosa, pero estoy seguro de que era él. Me pareció verlo como cabizbajo. A los 3 días me enteré de la desaparición. Y 5 años después estaba el muro. Llevo viviendo aquí toda la vida y recuerdo muy bien cómo era el día a día, antes de toda aquella locura. Cuando era niño iba hasta el aeródromo a ver a mi padre. Él tenía una avioneta y me solía llevar a veces a sobrevolar el pueblo. Lo que más me gustaba era pasar por el bosque, ver tantos árboles por debajo, a las hojas caídas amarillas. Muchas veces pasábamos por encima del cementerio. Para entonces verlo de tan alto no causaba mucha impresión. Ahora ha cambiado mucho. A 63 kilómetros al este del centro de Madrid, al pie del monte Abantos y prácticamente rodeado de montaña, se encuentra Mar Verde, un pueblo modesto que fue víctima de lo inexplicable. La Arboleda siempre fue un lugar un tanto misterioso, mágico. Podrías ir allí con tus amigos y perderte un rato muy largo. Era un sitio ideal para contar historias de miedo, sobre monstruos en los árboles o locos que viven como ermitaños, pero hace ya una década que dejaron de ser historia. El joven se encontraba buscando a su perro, según se reporta, hace 3 días en la Arboleda del Príncipe. Jaime Padrón, de 22 años, llevaba una sudadera roja en el momento de su desaparición. La denuncia se registró 2 horas después, una vez que sus padres se introdujeron en la Arboleda para buscarle sin éxito. La policía se encuentra ahora mismo peinando la zona. Fue a finales de septiembre cuando vi mi calle llena de carteles de desaparecido. Aquel día, el alcalde dio unas declaraciones. Y ahora mismo el empeño y dedicación que se le está poniendo a su búsqueda es inimaginable. La sensación era fría, te dejaba pensando, ¿qué es lo que habría pasado? ¿Estará muerto? Se barajó la posibilidad de que hubiera sido un secuestro, un asesinato. Quizás aquel día hubiera alguien en el campo. Era una idea oscura y la gente no quería hablar de ello. Pero era una posibilidad. Pero así como se decía una cosa, se decía otra. Que igual el chico se había herido en algún lugar y estaba atrapado, o que había huido. Hasta el día de hoy, la desaparición del joven Jaime Padrón sigue siendo un misterio. Todas las teorías elaboradas al respecto fueron refutadas o directamente inconclusas. Simplemente se esfumó, y tanto su familia como el vecindario recuerdan con tristeza y confusión el día en que Jaime se perdió en la Arboleda. Sin embargo, su desaparición no sería un caso aislado. Con el pasar de los años, le sucederían otros. Una situación sin precedentes. Amanda Robal se convierte en la 7ª persona en desaparecer en la Arboleda del Príncipe, siendo el primero Jaime Padrón. La policía se baraja entre 4 sospechosos, posibles autores de lo que ya se tiene por secuestro. Al principio no estaba prohibido, lo que hacían las familias era quedarse al borde, muy juntitos, no se alejaba nadie. Pero ya con lo que estuvo pasando después, pues sí, cerraron la Arboleda y por completo y no se podía visitar. A ver, los pocos que vivían aquí pues tampoco tenían a dónde ir, entonces a pesar de las investigaciones, el miedo y tal, pues igualmente hubo que quedarse. De hecho, a mi padre lo investigaron, sí. Porque, bueno, al final somos los que vivimos aquí. Si llegara a estar pasando algo raro, pues seríamos los primeros en enterarnos, más o menos. Aunque, bueno, claro, nadie tenía nada que ver al final y pues lo que se sabe de los desaparecidos pues es poco o nada. Hasta la quinta persona o así. Era octubre, sobre las 7 u 8 de la mañana, bien temprano. Había que conseguir algo de leña, poca cosa.
Estuve como 1 hora fuera. El caso es que a la vuelta veo a alguien entre los árboles. Era una mujer. Me fijé en ella porque no terminaba de reconocerla. No me molesté en seguirla, pero me pareció que iba al cementerio. La arboleda estaba cerrada esos días, pero bueno, suponiendo que si esa mujer iba a visitar a alguien, pues no quise decirle nada, así que volví a casa. 2 días después me enteré de que aquella mujer, Silvia se llamaba, había desaparecido. Por allí. El seguimiento del caso de los desaparecidos de Malverde toma un nuevo rumbo. Ya son 4 las personas que han afirmado haber visto a algunos de los desaparecidos en uno de los muchos senderos de la Arboleda del Príncipe, especialmente en el que lleva al cementerio de Rocasa. La situación ya era tétrica de por sí, pero cuando se incluyó todo el tema del cementerio ya se volvió descabellado. En el cementerio ya habían mirado, pero tuvieron que repetirlo porque esta vez todo lugar podría haber sido el escenario de un crimen, con un asesino entre las lápidas. Sin embargo, no se encontró nada y además lo que no encajaba era que, según nosotros, nadie había sido secuestrado. Todas las víctimas acudían voluntariamente. Ubicado a 1,6 kilómetros del propio inicio de la Arboleda, se encuentra el antiguo cementerio de Rocasa, un camposanto de 2,3 hectáreas, oficialmente inaugurado en 1841. El lugar fue comprado por una empresa arquitectónica, con el fin de instaurar un nuevo cementerio más modernizado, con esculturas más bellas y complejas, como respuesta al proyecto de los 7 Magníficos, iniciado en Londres una década antes. Sin embargo, el trabajo terminó siendo poco rentable, por lo que solo se hicieron 62 tumbas de lujo que nunca llegaron a ser ocupadas. Como consecuencia, el acceso a estas tumbas se cerró y con el pasar de los años la arboleda terminó tragándoselas. El cementerio de Rocasa terminó siendo de uso exclusivo de los habitantes de Malverde, siendo un lugar mucho más humilde. Dado el nuevo rumbo que había tomado el misterio, fue inevitable que las sospechas tornaran hacia el único responsable de la vigilancia del cementerio, Rodrigo Torres, el guardia de Rocasa. Siempre fue un tipo muy extraño. Un hombre que se gana la vida vigilando muertos. Se decía de todo sobre él, pero no era un asesino. No había nada que lo incriminara. Solo era raro que siendo el vigilante no hubiera visto nada. Como si no viviera aquí. Durante su estancia en prisión, Torres fue sometido a exhaustivos interrogatorios. Las declaraciones que dio, lejos de ser esclarecedoras, solo añadieron más a las ya inquietantes hipótesis que trataban de resolver el misterio. En un trabajo como el mío, aprendes a ser respetuoso, a no hacer preguntas. Total, sabes a qué viene la gente. Supongo que por eso no presté la suficiente atención. Por eso nunca llegué a ver a nadie. Alguna noche yo mismo me he visto tentado a conocer más el lugar. Es un cementerio muy antiguo. ¿A quién no le gusta conocer qué secretos se esconden en esas tumbas? Pero siempre me he abstenido. Ese lugar te llama. Es como querer saber cómo termina una mala historia, que según avanza, se va poniendo peor. Aunque el caso de Torres fuera inimputable, las represalias luego de su detención fueron suficientes para que los ciudadanos le consideraran un enemigo público. Un mes después de estar legalmente libre de sospecha, Rodrigo abandonó el pueblo para no volver jamás. Es como un canto de sirena, como que te llama, ¿no? Hay gente con capacidades auditivas que puede escuchar frecuencias que otra gente no podemos oír. Es seductor, como escuchar una melodía hermosa, ¿entiendes? Mi teoría es que cuando el proyecto de Rocasa dejó de ser lucrativo y se cerró el acceso a muchas tumbas, los muertos empezaron a sentirse abandonados. Y como que ahora vas paseando por el bosque
y, por ejemplo, empiezas a escuchar la voz de tu abuela muerta. Y la sigues. Y llegas al cementerio. Y ahí llegas a la parte cerrada del público y te adentras en ella. Y cuando estás lo suficientemente dentro, te atrapan. Luego de que ese hombre hablara, la gente empezó a tener miedo. Aquellas historias se tomaron en serio. Y fue cuando el alcalde nos dio la noticia. Dada la terrible situación, el Ayuntamiento de Mar Verde ha decidido aprobar un proyecto arquitectónico cual esperamos pueda solucionar este desagradable incidente. Hoy mismo comienza el sellamiento del cementerio de Rocasa. Esperamos que cada ciudadano pueda mostrar comprensión y paciencia respecto a esta tal inusual medida. Fue algo sin precedentes. ¿De dónde sale esta idea? ¿Cómo es que la conclusión más lógica era tapiar el cementerio? Pienso en cómo tuvo que resultar todo para las familias. Pienso que habría pasado si yo no hubiera visto nada, si la gente no hubiera empezado a relacionar todo con el cementerio. Pero tampoco sé si mi postura es la mejor, porque no se puede negar que sellar el cementerio, lo que es el muro, funcionó. El 4 de marzo de 2001, el Ayuntamiento de Mar Verde tomó la tajante decisión de sellar el cementerio. Al muro que rodeaba el panteón se le añadieron otros 2 metros de altura. La entrada fue bloqueada de forma abrupta, dada la urgencia de la situación. Y así permanece hasta el día de hoy. Nunca más se produjo una desaparición en Mar Verde. Entonces allí estaba la entrada, que también quedó un poco oculta detrás del muro. Y bueno, digamos que esto no sabrías que es un cementerio a menos que te lo dijesen. Y bueno, también tenemos esto, que está lleno de flores y fotos de los desaparecidos. Por allí hay más flores. Y bueno, esto es lo que tiene la gente para como honrar a sus seres queridos. Aquí, si quieres como darle flores a tus familiares y demás, tienes que dejarlo al pie del muro. La vida en Mar Verde se acostumbró a su inusual cementerio, cambiando la forma en la que se visitaba y se rendía tributo a los fallecidos. Sí que piloto un avión, pero en realidad soy como un jardinero. Luego de que se cerrara el cementerio, el ayuntamiento creó una especie de festividad. Cada mes cojo el avioneta y sobrevuelo el cementerio. Lo regamos, lo cuidamos y hacemos una foto. Ha pasado más de una década desde la primera desaparición en Mar Verde. El caso de Jaime Padrón, que fue sucedido por otros 8 más, todos ellos aún bajo revisión, pero los años pasan y todavía no llega a una explicación satisfactoria. Lo único que se sostiene en toda esta historia es el muro del cementerio de Rocasa.